Asambleísta Félix Salcido. Muchas gracias, compañera presidenta, compañeros y compañeras asambleístas. Hay que aclarar al Pleno de la Asamblea de que este informe fue leído y, como bien lo dijo la presidenta, el día de hoy teníamos que escuchar al ponente para su respectiva votación. Sin embargo, es importante aclarar algunos conceptos que aquí se han vertido de compañeros asambleístas, porque hay confusión muchas veces en la aplicación de la técnica legislativa. Por ejemplo, aquí se ha manifestado de que varios de estos proyectos que tienen títulos de ley reformatoria deben de ser interpretados o aclarados. Si es que fue ese el concepto, entonces se aplicó mal la técnica legislativa mediante proyectos de ley reformatoria. Y eso es lo que se ha analizado también en el estudio de los respectivos proyectos. Hay otros conceptos de índole jurídico que hay que tener claro, compañeros. Aquí se ha hablado mucho del despido intempestivo, tratando de quererlo aplicar al servicio público ecuatoriano, especialmente a aquellos que están amparados bajo la ley del servicio público. Pregunto yo, ¿en qué parte de la ley está la figura jurídica de despido intempestivo para el servicio público ecuatoriano amparados bajo la LOCEP? El despido intempestivo es una figura jurídica aplicable a los servidores amparados bajo el Código del Trabajo y establece una indemnización claramente definida en ese cuerpo normativo o legal. No existe despido intempestivo en el sector público para trabajadores amparados bajo la LOCEP. Por lo tanto, los conceptos y figuras jurídicas hay que aplicarlas en su real dimensión conceptual. Otro de los aspectos que hay que analizar es el referente a la renuncia obligatoria que se pretende derogar mediante un proyecto de ley. Y pregunto, ¿la renuncia obligatoria está considerada en un cuerpo legal como figura jurídica? O, como lo dijo el asambleísta que me antecedió, es una norma reglamentaria. La norma reglamentaria no es competencia de la Asamblea. Otro ámbito de competencia tiene. Por lo tanto, si la renuncia obligatoria o la figura de renuncia obligatoria es reglamentaria, no puede ser pues objeto de derogatoria o de reforma de un proyecto de ley, porque dicha figura no está contemplada en la ley orgánica del servicio público. Hay algunos aspectos, compañeros y compañeras, que tenemos que dejar aclarado en este seno y ante el pueblo ecuatoriano. Este ha sido el gobierno que ha reconocido realmente al servidor público a través de una bonificación su jubilación digna. Este es el gobierno que se preocupó realmente por valorar a aquellos que dejaron sus años de servicio en el sector público, creando una bonificación. ¿Cuántos gobiernos lo han hecho? ¿Cuántos gobiernos no han despedido a trabajadores, centenares de trabajadores, sin que se les dé un solo centavo y enviándolos a mendigar su indemnización a través de los juzgados? O aquellos compañeros asambleístas, ¿no se dan cuenta ustedes todavía? Algunos trabajadores del municipio de Guayas
del Consejo Provincial del Guayas, de la Cervecería Nacional, mendigando sus indemnizaciones por despido intempestivos. ¿Dónde está entonces el principio constitucional del que alegaba el asambleísta Donoso de los empresarios? ¿Dónde está ese criterio para su real aplicación para el ser humano en el Ecuador que ejerce una labor de trabajo? Si muchos empresarios, inclusive en el momento en que inicia a trabajar, le hacen firmar su renuncia sin fechas y no les pagan sus indemnizaciones, denigran al ser humano. De eso es que tenemos nosotros que cuidar, de que se aplique realmente la norma constitucional para el sector público, sí, pero también para el sector privado ecuatoriano. El aspecto del pago de las indemnizaciones, compañeros y compañeras, por supuesto que no se puede dar simplemente con la solicitud en el sector público, porque el sector público está regido en el ámbito presupuestario, por eso que acabamos de aprobar aquí, el presupuesto general. El derecho está consagrado en la ley, en el mandato constituyente. Por lo tanto, ese derecho tiene que exigírselo el cumplimiento a su plenitud a través de los diferentes órganos del Estado ecuatoriano. Por lo tanto, compañera presidenta y compañeros asambleístas, el día de hoy hay algunas coincidencias como lo que ha manifestado el compañero Castillo. Indudablemente que sí, se le olvidó, compañero Castillo, también las universidades de ese régimen deben estar también incluidas ahí, porque no deben tener régimen especial, porque no puede ser una comisión investigativa que la nombre el Consejo Universitario y que después regrese al Consejo Universitario su informe para que despida también a profesores de las universidades del Ecuador. Eso también tenemos que observar dentro de la ley. Por lo tanto, compañera presidenta, luego del análisis que hemos hecho al interior de la comisión, yo creo que es procedente del archivo de estas reformas parches, algunas plenamente identificadas, políticas, para tratar de desprestigiar un régimen que viene dando buenos resultados en el Ecuador y que por supuesto que puede ser objeto de reformas, ¿por qué no?, de interpretaciones, ¿por qué no?, pero siempre en el sentido positivo y pensando en el bien común, pensando en el Estado ecuatoriano. Respaldo la moción del compañero Byron Valle, en el sentido de que se archiven estos proyectos de ley y solicito que se proceda a la votación correspondiente. Muchas gracias, compañera.